de las personas que nos dan testimonio. Se llama Adriana Francese, es abogada y familiar de víctimas de fentanilo. Ay, ay, ay. La justicia definió que hubo 111 muertos por esta, por esta medicación adulterada. Recordemos que comenzó también el núcleo, se empieza a saber todo esto en el hospital italiano, ¿no? Que estaban dando diferentes tipos de... No por el hospital italiano en sí, sino quien estaba distribuyendo el fentanilo lo vendió adulterado. Muchísimas personas murieron y la tenemos aquí a Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Francese. Hola Roberto, un gusto, ¿cómo están? Bien, contanos en qué situación estamos con la historia del fentanilo, que todavía sigue siendo un eco y un fantasma para los argentinos. Bueno, sí, se ha avanzado en este mes de enero. No han tomado la feria judicial como lo había anticipado el juez previamente en diciembre. Se ha seguido investigando. Hay varias líneas de investigación abiertas. La principal y en donde se está poniendo el foco es en determinar la cantidad de víctimas fatales, que se ha logrado ascender a 111 casos que son los que son peritados por el cuerpo médico forense. Lo que no quiere decir que no haya más o que son los que se ha podido comprobar hasta el momento y que están comprobados en la causa. En realidad hasta el 104 porque el resto falta fijar fecha, una nueva fecha de junta médica por el cuerpo médico forense donde se peritarán las siguientes. Claro, porque en total fueron 159 casos los que se analizaron, ¿no? Sí, se han analizado 104 al momento. El cuerpo médico forense debe fijar una fecha para estos días, para febrero, donde se van a continuar analizando las restantes. 48 son de altas, donde las personas no fallecieron, pero sí sufrieron físicas, lesiones. Claro, tengo entendido que eso podría llegar a perjudicar a los imputados, el hecho de que no solamente haya habido muertes, sino también que los que quedaron con vida han sufrido varias secuelas y las están viendo ya ahora, o algunos van de acá en adelante, ¿no? Eso puede llegar a complicar la situación. Sí, en el auto de procesamiento de septiembre del año pasado, la imputación fue por justamente adulteración de sustancias medicinales, con resultado de al menos 20 personas fallecidas hasta ese momento. Sí, me acuerdo. Y en concurso real con el daño a la salud pública, ¿no? La adulteración de estas sustancias peligrosas para la salud. Por supuesto que en la escala de penas pesa mucho más 120 muertes, 111 muertes que 20, más allá de que no son un número, es mucho más el daño y mucho más cerca también del máximo de la pena que del mínimo. Sí, que va con la adulteración de sustancias. Estamos hablando que serían, corrígeme Lourdes, hasta 25 años de prisión. Sí, el 201 Estamos hablando bis de algo totalmente distinto. Y te hago una consulta, porque todos sabemos que hay gente que todavía no está detenida, que hay muchos que están siendo investigados. ¿Vos crees que está la posibilidad de que haya nuevas detenciones teniendo conocimiento de esto y de todo lo que se fue viendo a lo largo de estos meses en cuanto a la investigación? Sí, la investigación ha avanzado muchísimo desde septiembre, que fue el auto de procesamiento que hubo, donde quedaron detenidos algunos de los responsables. Creo que van a surgir más imputaciones, también hay otras líneas de investigación con respecto a los funcionarios públicos. Claro, te iba a decir eso, sobre todo los que tenían que controlar, ¿no? Desde la ANMAT, desde otras áreas. Sí, exactamente, hubo falta de control, fallas gravísimas en cuanto han tenido resultados críticos en las inspecciones que se realizaron días antes de que se fabricase esta medicación con estas bacterias. Y no se procedió a la clausura o alguna medida que impida, luego de que se vean fabricado, que circule y que salga y además que se distribuía de esa manera sin saber también que eso contenía fentanilo. Hay que decir eso, que muchísima gente, que además se utiliza en la medicina. Sabemos que en las anestesias y todo se utiliza el fentanilo y lo cierto es que muchísimas personas, mismas personas personal de salud,
estamos hablando de enfermeros, de gente que sabía que ese medicamento se utiliza, estaba adulterado. Sí, ahora, 2 lotes. En principio eran 2 lotes los que descubrían. Ahora, te quería preguntar, hay que ver qué Adriana... pasa con el resto de las víctimas también, ¿no? Y las familias. Adriana, quería preguntarte si vos representás a las 111 personas o parte de... Porque es mucha gente la que tiene que comparecer frente al tribunal. Yo tengo menos de 30 familias que represento. Claro. Muchas de las 111 no están representadas legalmente. Algunas se enteraron porque el juzgado se comunica con las familias para informarles que están siendo parte de esta causa y que se está peritando la historia clínica para determinar si su familiar falleció o no a causa de este fentanilo adulterado. Ahora, Adriana, así que en hay tu muchas caso... personas que... Sí, termina. Perdón. No, que hay muchas familias que no están enteradas o que se enteraron hace muy poco tiempo y estarán seguramente por presentarse. O que no tiene el valor, Adriana, no tiene el valor, no tiene la fuerza, no tiene el dinero, no tiene el coraje, no tiene quizás el ímpetu de hacerlo, porque como es algo tan duro y pasó hace un tiempo, dejan que el tiempo transcurra, ¿no? Parte de eso es lo que sucede. Y sí, perdón, Lourdes. Le quería preguntar a Adriana, porque más allá de representar a familias, vos sos familiar de una víctima de fentanilo contaminado. ¿Cómo ustedes sospecharon de que tu familiar podía ser víctima de esto? Sí, yo soy la tía de Renato. Renato Nicolini tenía 18 años. Él falleció en el Hospital Italiano de La Plata, que fue, donde se detectó esta adulteración, estas bacterias que llamaron la atención de los bioquímicos del hospital y comenzaron a investigar a qué se debía este brote de esta bacteria que no había estado anteriormente en este sanatorio y que estaba provocando en ese momento 9 muertes, 9 fallecimientos. Bien. La mamá de Renato, Sol, fue la que me contacta y me muestra una noticia donde se había realizado una denuncia por parte del Hospital Italiano manifestando que habían encontrado bacterias letales dentro de las ampollas cerradas y selladas aprobadas por el ANMAT de fentanilo. Bien. De la marca HLB Pharma, y directamente decidimos acercarnos a hablar con el director del Hospital Italiano de La Plata, que nos recibió ese mismo día y nos confirmó que Renato tenía las 2 bacterias y que había fallecido, por supuesto, a causa del deterioro de su salud a causa de estas 2 bacterias que son muy difíciles de combatir. Bien. Gracias, Adriana, por este contacto y por ayudar a tantas familias. No es poco representar a 30 familias, no es poco. Y esperemos que este año se eleve la causa a juicio oral, ¿no? Y más siendo familiar directo. Esperamos que para mitad de año esté elevada a juicio y tengamos algo. Y más siendo familiar directo a una persona y más siendo familiar directo a una víctima. Abrazo grande. Gracias, muchas gracias. Gracias por ocuparse también.